Bien, otra aplicación de las integrales es momentos, centros de masa, centroides. Vamos a empezar repasando algunos conceptos de física que quizá ya usted lo tiene muy claro para este momento, pero no hace ningún daño repasarlos. Sabemos que la velocidad es el cambio de la posición de un objeto por unidad de tiempo. En términos muy sencillos, la velocidad es el cociente de la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, lo que es delta P, el cambio de la posición, entre delta T, el cambio del tiempo. Sabemos que si la posición la expresamos en metros, el cambio de la posición y el cambio del tiempo en segundos, entonces las unidades de velocidad van a ser metros por segundo. Sabemos también ya que si tenemos una función f de t que representa la posición de un objeto en un tiempo t, la velocidad sencillamente va a ser la derivada con respecto al tiempo de la función f de t, igual de y de t. Eso está más que claro de nuestro capítulo de las aplicaciones de la derivada, las razones de cambio. Pero lo repasamos. Siguiendo esta misma lógica, si la velocidad es el cambio de la posición, la aceleración es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Entonces la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué sería la segunda derivada de la función con respecto al tiempo? Y como ya la velocidad está en metros sobre segundo, si dividimos de nuevo entre segundos, tenemos metros sobre segundo cuadrado, serían las unidades de la aceleración. ¿Y por qué recordamos lo que es velocidad y aceleración? Porque ahora vamos a hablar de qué es la gravedad. La gravedad es la atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos. La gravedad, repito, es la atracción que ejerce la Tierra hacia los objetos, conduciéndolos hacia su centro, hacia el centro de la Tierra. La gravedad, hay que tener bien claro que es una aceleración. La gravedad lo que hace es que acelera los objetos. Y se conoce como G minúscula y es aproximadamente igual, según las mediciones que se han hecho hasta ahora, es aproximadamente igual a 9.80665 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí tenemos un grafiquito para que se vea que la gravedad en realidad conduce los objetos al centro de la Tierra, siempre los acelera. Es como si los objetos intentaran llegar al centro de la Tierra. Claro, chocan con la superficie. Más conceptos básicos. ¿Qué es la masa de un objeto? Pues la masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que posee un objeto. Recuerden que todos los objetos que existen en el universo hay espacio lleno o espacio vacío. Lo que no es espacio vacío, que es espacio lleno, está compuesto por objetos. Y los objetos contienen materia. Entonces, la masa de un objeto es una medida de qué tanta materia tiene un objeto y usualmente utilizamos la medida de kilogramos. La segunda ley de Newton dice que donde hay una fuerza o una aceleración sobre un objeto, estas se relacionan por la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Si usted aplica una fuerza sobre una masa, aparecerá una relación que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza. Pues vamos a ver qué es el peso de un objeto. El peso de un objeto es una masa, es la masa del objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad.
Como la gravedad es una aceleración, sabemos que el peso es una fuerza. ¿Qué es? La fuerza que atrae un objeto al centro de la Tierra. Por supuesto, un objeto, sin importar el tamaño que tenga, recibirá la misma aceleración constante de 9.80665 metros sobre segundo cuadrado. Recibirá la misma aceleración de la gravedad al centro de la Tierra. Pero si tiene más masa, el objeto experimentará una fuerza mayor que le atrae al centro de la Tierra. Como la medida de masa está en kilogramos y la de aceleración está en metros sobre segundo cuadrado, entonces definimos el peso y también la fuerza en newton, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Pero si estamos en el sistema imperial, la fuerza se mide en libras. Ok. ¿Qué es la densidad? La densidad es la masa de un objeto entre su volumen. Sabemos que el volumen es el espacio que ocupa un objeto en el universo. Entonces, si dividimos la masa entre el volumen, me da la masa por cada unidad de volumen. Y como el volumen lo podemos tener en metros cúbicos, sería esa unidad en kilogramos por metro cúbico. Ahora, el peso específico es, en vez de la masa, dividimos el peso entre el volumen. El peso de un objeto, o sea, W entre V. Pero sabemos que W es M por G, la masa por la gravedad. Y si sustituimos aquí y vemos que la masa entre el volumen es la densidad, entonces el peso específico también se puede expresar como densidad por gravedad, o peso entre volumen o densidad por gravedad, como usted quiera. Vamos a definir lo que es el momento de una masa. Imagínese que tenemos un punto de referencia aquí, un punto de referencia, y ahí tenemos un objeto apoyado, pero ejercemos una fuerza paralela a ese punto de referencia, pero a una distancia d. Claro, ese objeto ejerce una fuerza sobre una fuerza que es el peso, la vertical. Entonces, el momento ejercido por esa masa alrededor del punto O, le vamos a poner M sub MO, es la masa por la distancia. Es decir, el peso ejerce una fuerza así, que una fuerza rotacional sobre este punto, que es la masa por la distancia. Le llamaremos momento de la masa. Pero también ese objeto, aparte de que tiene una masa, tiene un peso. El peso es una fuerza. Entonces, el momento de la fuerza del peso es el peso por la gravedad. Es el momento del peso o la fuerza con relación al punto O. Esto también se le llama torque. ¿Ya? Cuando un motor de un vehículo gira, lo que está produciendo es un torque, que es equivalente a una fuerza por una distancia. El momento del peso, sabemos que es el peso por la distancia, pero el peso lo podemos expresar como la masa por la gravedad por la distancia. Si cogemos la masa por la distancia, sabemos que es el momento de la masa, es decir, que el momento de la fuerza es el momento de la masa por la gravedad. Generalmente en la vida real lo que se utiliza es el momento de una fuerza o torque. Pero también existe la opción de utilizar el momento de la masa. Lo que pasa es que el peso con una simple balanza y con un aparato es más fácil de medir que la cantidad de masa, porque hay objetos que tendrán una densidad constante, pero hay otros que no tendrán una densidad constante. Aquí vamos a suponer que los objetos tienen una densidad constante. Ok. Vamos a ver lo que es el centro de masa y el centro de gravedad en un sistema lineal.
Sabemos ya que el momento de una masa M mayúscula es M minúscula por D, que es la masa por la distancia. Y el momento de una fuerza, también conocido como torque, T, es F por D, que es la fuerza por la distancia. En el caso de un peso, de un torque provocado por el peso de un cuerpo, el peso es W por D. El peso es una fuerza, pero esa fuerza es la masa por la gravedad por la distancia. ¿Okay? ¿A qué nos referimos cuando decimos centro de masa y centro de gravedad en un sistema lineal? Nos referimos a que tenemos una línea recta, y tenemos un conjunto de objetos alineados, cada uno en una diferente posición y con una diferente masa. El objeto X1 tiene una masa, el objeto número 1, ¿verdad? Tiene una masa M1 y tiene una posición X1. El objeto 2 pues tiene una posición X2. El objeto 3 pues tiene una posición X3. Y así tenemos N objetos colocados en esa línea recta. No tienen que estar en un orden, esta numeración no tiene que estar en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, el 8 no sé dónde está, ¿verdad? 7, 8, 10, 8, 9, vamos a poner aquí, ¿verdad? N objetos en el eje X. Entonces, dados N objetos en una línea recta cuyas posiciones, masas y pesos son: el objeto 1 tiene una posición X1, una masa M1 minúscula y una posición W1. El objeto 3 tiene una masa X3, una posición X3, una masa M3 y un peso W3. Y así sucesivamente hasta llegar al último objeto que tiene una masa, una posición X sub N y una masa M minúscula sub N y un peso WN. Entonces sabemos que la masa total del sistema, la masa total que le podemos llamar M minúscula sub 0, es sencillamente la sumatoria de las masas. M1 más M2 más M3 más M4 más M5 más bla 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 más M sub N. Esto lo podemos expresar en notación sigma, que ya harto conocida por nosotros, la sumatoria desde I igual 1 hasta N de M sub I. Pero también tenemos el peso total, podemos sumar el peso total del sistema, llamarle W sub 0, a la sumatoria de todos los pesos, W sub 1 más W sub 2 más W sub 3 más punto, bla, 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 más W sub N, el último de los pesos. Notación sigma lo expresamos como la sumatoria desde I igual 1 a N de W sub I. Podemos tener el momento total del sistema M mayúscula sub 0, que es el momento, la sumatoria de todos los momentos que ejerce cada fuerza. Es decir, el momento de cada objeto, el momento de la masa 1 por X1. Masa 1 por X1, ese es el momento 1, vamos a decir. Masa 2 por X2, esa es la masa del objeto 2. Masa 3 por X3. Perdón. Masa 1 por X por la posición 1, M1X1 es el momento del objeto 1. Masa 2 por X2, el momento provocado por el objeto 2. Masa 3 por X3, el momento de masa del objeto 3, más, bla, 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 más, hasta llegar a el momento, la masa del objeto N por la posición del objeto N me da el momento que provoca el objeto N. Lo podemos expresar con sumatoria, con la notación sigma, sumatoria desde I igual 1 hasta N, de MI por X sub I. Pero también podemos tener el torque total, que es el peso 1 por la posición 1 más el peso 2 por la posición 2 más el peso 3 por la posición 3
más bla, 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 más hasta llegar al último objeto, peso n por la posición n. También lo podemos expresar con notación sigma. La sumatoria desde i igual 1 hasta n de w sub i, x sub i. Tenemos que aclarar algo, y es que w sub 0 es igual a la gravedad por m sub 0. Y esto es fácil de probar, ya que si tomamos w sub 0 es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de w sub i. Pero recuérdese que cada uno de esos pesos es la gravedad por la masa sub i. Entonces, como la gravedad es una constante, se puede sacar fuera, y esto es gravedad por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de m sub i. Asimismo, usted puede probar usted mismo que T sub 0 es igual a la gravedad por m sub 0. Le animamos a que usted mismo haga esa prueba con este mismo método, porque así como yo aquí cada w sub i lo sustituí por la gravedad por m sub i, así usted puede sustituirlo aquí y la gravedad va a salir fuera y le va a quedar la sumatoria de mi por x sub i. Y teniendo ya la masa total, el peso total, el momento total y el torque total, podemos definir el centro de masa y el centro de gravedad en este sistema lineal. El centro de masa, denominado X raya, con una M minúscula de subíndice, la M minúscula de masa, ¿verdad? Centro de masa es la posición, una posición equivalente en la cual si colocáramos toda la masa del sistema, la masa total M sub 0, nos va a producir un momento igual a M sub 0, al momento total. Es decir, imagínese que yo quisiera reunir todas estas masas en una sola masa, ¿verdad? Y le llamo a esa masa grandota aquí, M sub 0, y la coloco a una distancia X media sub M. Entonces, esa masa colocada a esa distancia va a producir el mismo momento que la sumatoria de momentos totales. Entonces, por lógica, X sub M del centro de masa es el momento total entre la masa total. O sea, la sumatoria de los momentos entre la sumatoria de las masas. También tenemos el centro de gravedad, que le vamos a poner también una X media, pero con un subíndice, una G de gravedad, ¿eh? Una G de gravedad. Esto parece una E porque que va a ser la posición en la cual si colocamos todo el peso, me va a producir el mismo torque total. Es decir, será entonces el torque total entre el peso total, la sumatoria de los torques, la sumatoria de WXI entre la sumatoria de los pesos. Esto me da el centro de gravedad. El centro de masa y el centro de gravedad no siempre tienen que ser iguales, pero en este caso sí son iguales. ¿Por qué? Eso se lo dejamos como ejercicio al estudiante, que si sustituimos aquí en cada uno de estos
sumandos, que W es la masa, WI es la masa I por la gravedad, que es una constante, y aquí también. Entonces la gravedad va a quedar como factor común arriba y abajo y va a salir fuera, y gravedad entre gravedad me da 1, y me va a quedar que el torque total entre la masa total va a ser igual a, sencillamente arriba, cuando la gravedad se cancele, me va a quedar el momento total entre la masa total. Entonces, eso quiere decir que X sub M media va a ser igual a X sub G media. Y así se encuentra el centro de masa y el centro de gravedad en un sistema lineal. Y para el caso en que la gravedad es constante, repito, en que la gravedad es constante y además la densidad es constante, los cuerpos tienen la misma masa por unidad de volumen, en este caso específico no siempre va a ser así. El centro de masa y el centro de gravedad son iguales. De manera que si tenemos un problema de este tipo, podemos trabajar con lo que nos resulte más conveniente, o con las masas o con los pesos, y calcular nuestro centro de masa o nuestro centro de gravedad. También debo aclarar una tontería. Hemos dicho que el centro de masa es un centro donde si colocamos la masa total va a producir el mismo momento con relación al origen, pero también si nos imaginamos que esto es una tabla, un columpio y esto es un apoyo, también puede resultar que si movemos este columpio para acá y ponemos el 0 aquí, el momento con respecto a este punto va a ser 0. Es decir, que si estos son unos pesos que están columpiándose sobre este punto de apoyo, si movemos el punto de apoyo para acá, esto va a quedar perfectamente balanceado. Han visto como las balanzas cuando le ponen el mismo peso de un lado, porque las balanzas, ambos brazos están a la misma distancia, pero aquí los brazos, cada peso no está a la misma distancia ni es el mismo peso del otro. Entonces, si nosotros moviéramos este apoyo al centro de masa, este columpio quedaría en equilibrio, no se movería ni para un lado ni para el otro. Y si en vez de un sistema lineal, lo que tenemos es un sistema en el plano, también podemos encontrar su centro de masa, con la salvedad de que como en el sistema lineal las posiciones tenían una sola coordenada, la coordenada X, pues el centro de masa solo había que especificar la X, pero en un sistema plano hay dos coordenadas, la X y la Y, pues el centro de masa tendrá dos coordenadas. Sigue siendo el punto donde hay que colocar la masa total para obtener un momento total equivalente a la sumatoria de momentos de todas las masas. Entonces aquí tenemos un sistema de coordenadas X e Y en el plano, donde tenemos diferentes masas. La masa 1 con su posición 1, X sub 1, Y sub 1. La masa 2 con su posición 2, X sub 2, Y sub 2. Masa 3, posición X sub 3, Y sub 3. Y en fin, hay n masas, igual que en el sistema lineal. Lo que pasa es que ahora están regadas en un plano. Pues ahora tenemos que saber que vamos a tener momento con respecto al eje X, que va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta n de m sub I por xi, es decir, la masa 1 por la posición 1 en X, la masa 2 por la posición 2 en X, hasta llegar a la masa n por la posición n en X. Y también, de la misma manera que tenemos un momento en X, tenemos un momento en Y, que es la sumatoria de las masas, pero por su posición en Y. Entonces, si queremos encontrar el centro de masa, sencillamente para hallar la coordenada X del centro de masa, pues dividimos el momento total entre la sumatoria de las masas, al igual que hacíamos en el sistema lineal. Pero ahora tenemos que agregar también, descubrir la componente Y
del centro de masa es muy sencillo, simplemente un paso más, pero con el mismo procedimiento. Para encontrar la componente Y del centro de masa, pues sencillamente el momento en Y, que es la masa, la sumatoria de las masas por la posición en Y, en vez de la posición en X, entre la sumatoria de las masas. Y así encontramos la X y la Y de nuestro centro de masa en el plano. Pero si queremos encontrar el centro de gravedad, pues lo hacemos con los torques. Recuérdese que a diferencia del momento, que el momento es la masa por la posición, el torque, que es el momento de la fuerza, es el peso por la posición. Entonces trabajamos todo igual, excepto que en vez de las masas, lo que tenemos aquí son los pesos. La sumatoria de W y X entre la sumatoria de W y. Entonces es torque entre peso. La sumatoria de W y Y entre la sumatoria de W y. Torque con respecto a Y, en lugar de ser con respecto a X, entre el peso. Y así obtenemos la coordenada X y la coordenada Y del centro de gravedad, solo que en muchos casos no son iguales el centro de masa y el centro de gravedad, pero en este caso sabemos que tenemos objetos de la misma densidad y gravedad constante y podremos sacar aquí la gravedad como factor común y aquí como factor común y esta fórmula se me transformará en esta. Aquí lo mismo, esta fórmula se me transformará en esta. En este caso especial, el centro de masa coincide con el centro de gravedad y así se puede calcular las componentes X e Y de los centros de masa y de gravedad en el plano coordenado. Continuando con los momentos, centros de masa y los centroides, ahora vamos a hablar de los momentos, centros de masa y centroides de láminas planas. De verdad que yo no sé dibujar mucho, ¿verdad? Por eso he dibujado una lámina muy sencilla aquí, que esta área es un cuadrado. Pero en general una lámina plana es un material que tiene un espesor constante. Aunque yo he dibujado aquí un rectángulo, un cuadrado, puede tener cualquier forma esta área. Lo que sí debe ser constante es el espesor. Eso es una lámina plana. Recordamos que la densidad es la masa dividida entre el volumen. Nos da una medida de la masa por unidad de volumen. Y recuerden que el peso específico, entonces es el peso entre el volumen, pero es la masa por la gravedad. Y por eso hemos estado haciendo ecuaciones de centros de masa que se encuentran con la masa y centroides que se encuentran con el peso y el peso específico, con la masa y la densidad, y estos se encuentran con el peso y el peso específico. Pero básicamente hemos visto que para los cuerpos con densidad constante las ecuaciones son las mismas y ya en este caso no vamos a hacer dos ecuaciones, sino que vamos a hacer solamente las ecuaciones con la masa y ustedes saben que cuando la densidad sea constante, pues esas ecuaciones solo tienen que multiplicarla por la gravedad y ya tienen las ecuaciones con el peso, ya tienen el centroide. Con la masa se halla el centro de masa y el centroide, pero como, repito, las densidades son constantes en estos problemas que estamos tratando, los centros de masa y los centroides pues son iguales. Pues o lo hacemos con uno o lo hacemos con el otro. Trabajemos con la masa. Densidad es masa entre volumen, pero en este caso, como el espesor es constante, la masa entre el volumen es la masa entre el área por el espesor, porque el volumen es el área multiplicado por un espesor. Y lo que estamos suponiendo es que lo que me va a variar es mi área y mi espesor va a ser constante. ¿Qué pasa? Que entonces, si tenemos la densidad y la multiplicamos por el espesor, nos queda la masa sobre el área. Como lo que estamos variando es la masa y el área, pero el espesor es constante y la densidad también es constante, pues lo pasamos para este lado y tenemos la densidad ρ sub A, que es la masa por unidad de área, la masa entre el área, ¿ok? Masa, entonces si despejamos de aquí la masa es la densidad ρ sub A por el área, la densidad por unidad de área multiplicada por el área. Pues aunque aquí hemos dibujado una placa
con una forma muy conocida. Aquí vamos a dibujar una placa con una forma no identificable, digamos, ¿verdad? Una placa amorfa, que no tiene forma. ¿Qué hacemos? Nada, pues suponemos que tenemos el espesor de esa placa que es constante, aunque no lo vemos porque estamos viendo una cara de la placa. Y sí sabemos que esa placa está contenida entre dos funciones, f de x, la función superior, y g de x, la función inferior, y las rectas verticales x igual a y x igual a b. Esas son los contornos de la placa. Pues sabemos claro que la masa va a ser la densidad ρ sub A, que es la densidad por unidad de área, multiplicada por el área de la placa. Pero ya resolvimos este problema. Esta fue la primera de las aplicaciones de la integral, el área entre dos curvas. Entonces no lo vamos a hacer de nuevo. Solamente decimos que tenemos el área. Tenemos el área ya. Tomamos esta ecuación de la aplicación número 1, que fue el área entre dos curvas. Tenemos el área y la multiplicamos por ρ sub A y ya tenemos a quién. Tenemos la masa. Aquí está. Pero ahora vamos a encontrar el centroide de esa placa que está aquí. El centroide. ¿Cómo encontramos ese centroide? Pues ustedes saben que utilizando el procedimiento que hemos utilizado hasta ahora de integración, lo que hacemos es que dividimos esta lámina en n rectángulos, de los cuales aquí solo se muestra el rectángulo I, ¿verdad? El rectángulo I, pero ustedes saben que son n rectángulos y es una variable que varía de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al rectángulo n, desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo n. Y es un rectángulo representativo. Pues vamos a sacar el momento de la masa del rectángulo I con respecto al eje X. El momento con respecto al eje X, recuérdese que si va a girar con respecto al eje X, tiene una distancia Y y va a girar así la masa con respecto al eje X. Entonces la distancia del eje X al punto es esta distancia que está aquí. Es una ordenada en realidad. Entonces, el momento será la densidad por la masa. La densidad por el área, perdón, es la masa. La masa. Debí poner, ¿verdad? Eso aquí. Que el momento, ustedes saben que el momento es igual a la masa por la distancia del centroide. Y la masa es la densidad por unidad de área multiplicada por el área. La densidad por unidad de área multiplicada por el área es la masa por mi Y sub I. Ahora bien, vamos a ver. Yo sé que esta cantidad es una constante, pero ¿quién es mi área? Bueno, mi área es el área de este rectángulo, pero la altura de ese rectángulo va desde aquí hasta aquí, ¿correcto? Desde aquí hasta aquí. Entonces la altura de ese rectángulo es el valor de la función en ese punto f menos el valor de la función g en ese punto. Sabemos que podemos tomar un punto cualquiera dentro de estos límites que le llamamos f de x c sub i. Le llamamos x c sub i y tenemos el valor de la función de superior f de x menos el valor de la función g de x dentro de ese intervalo por mi delta x, ¿verdad? El área de un rectángulo es base por altura. Entonces aquí tenemos la altura y aquí tenemos la base. Ahora bien, esta es mi área A sub i, pero ¿quién es Y sub i? Y sub i es el promedio de estas dos dividido entre 2, es decir, f de x más g de x sobre 2 me da el punto medio de esa altura. Y lo tengo aquí, f de x c sub i más g de x c sub i sobre 2.
Aquí tengo ya, como le digo, la densidad por el área que me da la masa por el Y sub I. En el caso de que el momento fuera una nota al margen con respecto al eje Y, que el momento fuera así, entonces mi palanca sería mi distancia, esta distancia de aquí a aquí, X sub I del centroide, que en este caso sería la X del punto C del intervalo I que hemos elegido. Entonces, le digo para que sepan que si estuviéramos buscando el momento con respecto a Y, sencillamente cambiaríamos esto por X sub I, que es la distancia del punto al eje Y. Pero sigamos con M de X sub I. Ya aquí tenemos el momento de este rectángulo representativo. Y ustedes saben que el momento total es la suma de todos los momentos, de todos los rectángulos, desde 1 hasta n. Entonces, sumamos, lo vamos a decir con palabras esta vez, sumamos todos los momentos de los rectángulos, todos los mxi desde 1 hasta n, evaluamos el límite de esa sumatoria cuando n tiende a infinito. Usted sabe que vamos a tener n rectángulos calculando n momentos y tendremos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de esos momentos m x sub i. Y usted sabe a dónde va esto. Usted sabe que cuando n tiende a infinito, esta sumatoria se convierte en una integral. Entonces, mx total va a ser sencillamente ρ sub a por la integral de 1/2 de f de x más g de x por f de x menos g de x por delta x. Entonces, como para hallar my sub i, sencillamente tenía que sustituir esta cantidad por xc sub i. Usted puede demostrar que el momento a y, en vez de yo tener aquí 1/2 de f de x más g de x, lo que voy a tener aquí es simplemente una x y todo lo demás igual. De esa manera, si yo encuentro el momento con respecto al eje x y encuentro el momento con respecto al eje y, ya puedo tener mi centro de masa y mi centroide. Sencillamente la coordenada x del centro de masa va a ser el momento en y dividido entre la masa. El momento en y dividido entre la masa. Y la coordenada y del centro de gravedad va a ser sencillamente el momento en x dividido entre la masa. Yo pude haber resuelto este problema primero con una sola función, es decir, desde el origen hasta una función, pero pensé, bueno, vamos a hacerlo ya de una vez con dos funciones, porque ¿qué pasa si usted tiene una sola función? Nada, simplemente tiene que sustituir aquí g de x por 0. Lo sustituye aquí, lo sustituye aquí, lo sustituye aquí por 0 y lo sustituye aquí por 0. Y ya tiene el problema más simple, que es una lámina que no está encajada entre dos funciones, sino entre el eje x y una función. Pues ahora vamos a hacer un ejemplo interesantísimo de este problema. Ok, vamos a encontrar como ejemplo el centroide del área limitada por y igual 4 menos x cuadrado y y igual a x más 2. Lo primero que vamos a hacer es graficar estas dos funciones. Esto es mucho más fácil luego de que usted domina la geometría analítica, porque usted sabría que esto que está aquí, si usted lo organiza de esta manera, esta primera función, vamos a llamarle f de x. Vamos a poner el 4 para este lado, ¿verdad? Para este lado. Y vamos a poner aquí menos x menos 0 cuadrado. Usted sabría de una vez, usted sabría, vamos a poner el igual aquí, menos x menos 0 al cuadrado. Cuando usted domina la geometría analítica, usted se da cuenta que eso es una parábola que abre hacia abajo. Una parábola vertical que abre hacia abajo y que tiene su vértice en el punto
0,4 y usted sabría que esto es una línea recta de pendiente 1, ¿verdad? Pero bueno, aunque usted no sepa eso, usted puede hacer la gráfica, solo que cuando usted sabe eso, ya la hace un poquitito más fácil. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí 4 divisiones porque yo sé que el punto máximo de la parábola es el punto del vértice porque ella abre hacia abajo y entonces ese punto estaría aquí en 0,4. Yo sé que cuando y vale 0, aquí tengo 0 igual 4 menos x cuadrado. Entonces yo sé que esa parábola pasa por este punto, menos 2,0, y pasa por este otro punto, 2,0. Porque esto me da una ecuación 4 menos x cuadrado igual a 0. Eso es una diferencia de cuadrado que se factoriza como x menos 2 o 2 menos x por 2 más x, como usted quiera. Entonces, la parábola pasa por este punto y también pasa por este punto, que yo he tratado de hacerlos más o menos a la misma distancia. Pero bueno, vamos a dibujarla así. Vamos a ver así. Entonces, esta es mi parábola. Pero la línea recta, yo sé que si yo hago y igual a 0, me va a quedar x más 2 igual 0, x igual menos 2. Entonces, qué casualidad, pasa también por el punto menos 2,0. Pero si yo hago x igual a 0, me da y igual a 2. Entonces pasa por este punto, por el punto 0,2 y puedo, ¿verdad? Puedo dibujarla, la recta, así. Aquí tengo y igual x más 2 y aquí tengo y igual 4. Vamos a ponerlo del otro lado. ¿Qué les parece? Voy a ponerlo así aquí, y igual x más 2. Y esta aquí es y igual a 4 menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el área que yo busco es ¿verdad? Esta grafiquita que está aquí, el centroide de esta área. Pero necesito este punto, necesito este punto, el punto de intersección. Usted sabe que para usted encontrar los puntos de intersección, usted simplemente iguala las dos ecuaciones. Como y igual esto y y igual esto, yo puedo decir que 4 menos x cuadrado, yo lo puedo igualar a x más 2. Si paso todo para aquel lado, me va a quedar 0 igual a x cuadrado positivo al pasar de aquel lado, más x. Y 4 pasa para acá negativo, sería menos 2. Vamos a ver si esto se factoriza. Vamos a ver. Vamos a poner aquí x más y x más por menos menos. Se factoriza porque ahora necesito dos cantidades que multiplicadas me den 2 y restadas me den 1. Son 2 y 1. Entonces aquí tenemos x igual a menos 2 de esta que está aquí y x igual a 1 de esta que está aquí. Entonces precisamente ese punto cae aquí en el 1 y este otro punto cae aquí en el menos 2. Entonces la masa de la lámina va a ser igual a ρ sub a por la integral desde menos 2 hasta 1 de f de x, 4 menos x cuadrado, menos g de x más 2, diferencial de x. Eso ustedes lo pueden encontrar fácil, pero si quieren le ayudamos. Eso es igual a ρ sub a por la integral de menos 2 a 1 de, vamos a ver, ¿qué me da todo esto? Menos x cuadrado, menos x. Aquí tienen menos 2 más 4 da más 2,
diferencial de x, igual a rho sub a por menos 1/3 x al cubo, menos 1/2 x cuadrado, más 2x desde menos 2 hasta 1. Pues eso va a ser igual a rho sub a, y aquí tenemos menos 1/3 de ¿quién? De 1 al cubo, 1 al cubo, menos 2 al cubo, ¿verdad? Menos 1/2 de 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Más 2, recuérdense que aquí me faltó una x, más 2x, desde menos 2 hasta 1. Más 2 por 1 menos 2. ¿Okay? Vamos a ver, entonces eso da siempre mi rho sub a aquí afuera, ¿verdad que sí? Y aquí tengo, recuerde que menos por menos da más. Menos por menos, esto está al cubo, va a salir el signo menos por menos da más, esto da 8, más 1 da 9, 9 entre 3 da 3, me quedó entonces menos 3. Pero aquí, esto está al cuadrado, va a salir positivo, entonces da 4, 1 menos 4, ¿qué da? Da menos 3. Y menos por menos da más, da entonces más 3 medio. Y aquí tenemos menos por menos da más, 1 más 2 da 3, 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Entonces, ¿qué tenemos? Que la masa es igual a 6 menos 3 da 3. 6 menos 3 da 3. 3 más 3 medio, 3 por 2, 6, 9 medio. Da la masa 9 medio. Ponemos esta cantidad aquí, tranquilita. Y ahora vamos a buscar cuál quiere que busque, el momento en X o el momento en Y. Pues vamos a buscar el momento en X. El momento en Y vamos a buscar primero. El momento en Y. El momento con respecto a Y, usted sabe que es igual a rho sub a. A mí se me ha olvidado multiplicar aquí, ¿verdad? Por rho sub a. La masa es igual a rho sub a por 9 medio. El momento en Y es rho sub a por la integral también desde menos 2 hasta 1. Recuerden que en el momento en Y, si tenemos un rectángulo aquí representativo, el momento en Y es la distancia del rectángulo al eje Y, que es la X. Es la X. Entonces pongo aquí la X y aquí pongo la resta de las dos funciones, que ya yo sé que esa resta me da, vamos a ahorrar tiempo, menos x cuadrado menos x más 2 diferencial de x. Y entonces eso me da rho sub a por la integral desde menos 2 hasta 1 de menos x al cubo menos x cuadrado más 2x diferencial de x, lo cual da rho sub a de nuevo, integral de menos 2 a 1. Bueno, ya yo puedo eliminar el símbolo de integral y utilizar los teoremas, ¿verdad?, de antiderivada y decir menos x a la 4 sobre 4, ¿verdad?, menos 1/4 x a la 4 menos 1/3 x al cubo más x cuadrado, porque 1/2 por 2, ¿verdad?, x cuadrado desde menos 2 hasta 1. Eso va a ser igual a rho sub a. Y ahora sencillamente pongo menos 1/4 de 1 a la 4 menos 2 a la 4, los límites de integración.
menos 1/3, 1 a la 3, menos 2 a la 3. Y más, ¿verdad? 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Qué me va a dar eso? Eso voy a seguir, sigo aquí, Rho sub A, y aquí tengo, como este exponente es par, esto va a salir positivo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 1 menos 16 da menos 15. Por menos 1 da 15 cuartos. 15 cuartos. Aquí tenemos, como esto es un exponente impar, esto va a salir negativo y menos por menos va a dar más. Entonces 8 más 1, 9. Entre 3 da 3, pues menos 3. Menos 3. Y aquí va a salir positivo y por menos da menos. Y entonces 2 por 2, 4. 1 menos 4 que da menos 3 también. Entonces aquí tenemos menos 3. Aquí tenemos 15 cuartos. 15 cuartos menos 6. 4 por 6, 24. 15 menos 24, ¿qué da? Menos 9. Eso da menos Rho sub A por 9 cuartos. Entonces, como ya tenemos la masa y ya tenemos el momento en Y, procedemos a decir que X media es igual a M sub Y, que sería menos Rho sub A por 9 cuartos, sobre la masa, que sería Rho sub A por 9 medios. Rho sub A con Rho sub A se cancela y me queda menos 9 cuartos por 2 novenos igual a menos 1 medio. Esa es la X de mi centro de gravedad es menos 1 medio. Se lo dejamos a usted de ejercicio, calcular la Y media, que va a ser a la mx sobre m, ¿verdad? Porque ya después de haber visto cómo se calculan esta integral, pues usted tiene la fórmula para calcular la otra. Lo calcula y me cuenta en sus comentarios cuánto le dio. Bien, chicos, a mí me encanta hacer los ejemplos, que ustedes vean lo que yo estoy haciendo, pero he hecho este ejemplo y se me ha olvidado encender el micrófono, así no lo voy a borrar para copiar todo de nuevo, ¿verdad? Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de una lámina plana, pero que quizá no amerita utilizar la integración porque son una lámina compuesta de varios rectángulos. Yo he elegido subdividirla lanzando esta raya por aquí, ¿verdad? Y aquí tengo este rectángulo. Lo podía haber hecho aquí también, pero me gustó más esta. Luego puse esta raya aquí. A esto le puse rectángulo 1 y a esto rectángulo 2. Luego hago esta raya aquí y lo subdivido en rectángulo 3. ¿verdad? Y el que queda es el número 4. Ustedes ven que este rectángulo tiene 4. En esta dirección tiene una longitud de 4. Pues el centroide de un rectángulo es muy fácil. Está justamente a la mitad. Aquí tiene 2. El centroide está justamente a la mitad. Entonces vemos que este centroide es 2,1, ¿verdad? Ahí lo tenemos. 2,1. 2,1. Ese es el centroide del rectángulo 2.
Pero el rectángulo 1 tiene 2 en esta longitud, el centroide está a la mitad, que es 1, y tiene 1, 2, 3, 4. Está a la mitad, que es 1, 2, entonces la coordenada de este centroide son 1,4. Asimismo, el rectángulo 3, vemos que tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces su centroide está a 1, 2 y medio, que sería 6 y medio, que sería lo mismo que 13 sobre 2. En esta dirección tiene una longitud de 1, 2 y 3. Tiene entonces a 1 y medio su centroide. 1 y medio, que sería lo mismo, 1.5 es lo mismo que 3 medio. Así el rectángulo 4 tiene un área de 13 sobre 2. Perdón, tiene un centroide 13 sobre 2,4. Aquí yo he hecho una pequeña anotación de cada rectángulo, su área y su centroide. Su área y su centroide, su área y su centroide, su área y su centroide. El rectángulo 1, como mide 2 en esta dimensión y 4 en esta, yo he puesto aquí 2 por 4. Y su centroide es 1,4. El rectángulo 2, 4 por 2, 4 por 2, y su centroide es 2,1. Y así aquí están las dimensiones y los centroides de cada rectángulo. Pues bien, podemos aplicar aquí unas ecuaciones idénticas a las de las masas en un sistema bidimensional que habíamos encontrado. Lo único que aquí, en vez de tener que las masas son los volúmenes multiplicados por la densidad, aquí tenemos la densidad de área multiplicada por el área. Recuerden que encontramos la densidad de área porque esto es una lámina que tiene un espesor constante. Pues la masa va a ser la densidad de área por la sumatoria de d igual 1 hasta 4 de las A sub i, o sea, de las 4 áreas. Y va a ser la densidad de área por 2 por 4, 8, 4 por 2, 8, 5 por 3, 15 y 2 por 2, 4, la sumatoria de las áreas. 8 y 8, 16, 4, 20, 15, 35. La masa es 35 veces la densidad de área. Pues el momento con respecto a Y va a ser la densidad de área. La densidad de área no. Es la sumatoria de momentos desde igual 1 hasta 4 de los MY. Es decir, los momentos de cada una de estas áreas con respecto al eje Y sumado. Usted sabe que el momento es la masa por el centroide, por la coordenada X del centroide, ¿verdad? La distancia del eje Y es la coordenada X. Entonces es la masa por la coordenada X del centroide. Pero también sabe que en este caso, como es una lámina plana, la masa es la densidad de área por el área. Entonces, esta constante la sacamos fuera y es la sumatoria desde igual 1 hasta 4 de los A sub i por los X media sub i. Es decir, la sumatoria de las 4 áreas, cada área multiplicada por su brazo de palanca, que es la X del centroide. Entonces ponemos 2 por 4, 8, multiplicado por el centroide, que es 1. 4 por 2, 8, multiplicado por el centroide, que es 2. 5 por 3, 15, multiplicado por el centroide, que es 13 medio. Y 2 por 2, 4, multiplicado por el centroide, que es 13 medio. Entonces decimos 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 15 por 13 da 195 sobre 2. Y 4 por 13 da 52 sobre 2. 8 más 16 da 24, que si lo multiplicamos por 2 da 48, para dividirlo entre 2, para tener denominadores iguales. Que luego cuando sumamos 2 y 8 da 10, ¿verdad? 8, le quitamos este 2 y se lo ponemos aquí, da 10. Entonces esto da 50 y esto 50 da 100. Entonces esto da 100 más 195 da 295 sobre 2. Y tenemos el momento con respecto al eje Y, 295 sobre 2 multiplicado por ρ sub A. Ya podemos encontrar la X
del centroide de la figura compuesta diciendo, bueno, sabemos que el centroide en X es el momento en Y entre la masa. El momento en Y es 295 sobre 2 multiplicado por ρ sub A dividido entre la masa, que es 35 multiplicado por ρ sub A. Y cancelamos ρ sub A, ejecutamos esta multiplicación, 295 sobre 2 por 1 sobre 35, 35 por 2, 70. 295 entre 70. Estos ambos tienen factor 5, se cancelan. 295 entre 5 da 59, 70 entre 5 da 14, me queda 59 sobre 14, que es aproximadamente 4.2143 con 4 cifras. Es decir, que el centroide de esta figura compuesta, al menos en X, ¿verdad? Estaría como por aquí, un poquito más allá del 4, ¿verdad? Aquí tenemos 4.5 aproximadamente, aquí tendríamos 4.25, ¿verdad? Entonces el centroide estaría más o menos en esta línea. Nos haría falta encontrar, ¿verdad? La coordenada del centroide en Y, pero eso se lo voy yo a dejar a ustedes. Encuentren la Y del centroide. ¿Cómo? Bueno, le falta encontrar ahora el momento en X, que el momento en X se encuentra haciendo esto mismo, pero en vez de poner las coordenadas X, van a poner las coordenadas Y de cada rectángulo. Hacen este mismo cálculo y la coordenada Y del centroide, entonces el momento en X entre la masa. Calculen esa coordenada. Por último, en esta sección vamos a hablar de el teorema de Pappus. Sea R una región plana cuya área es A y su centroide le llamaremos C. Llamemos también L una recta que está en el mismo plano que R mayúscula, ¿verdad? Y sea R minúscula la distancia entre C y L, es decir, la distancia del centroide de R a la recta L. El volumen del sólido de revolución formado girando R alrededor de L, tenemos la recta y el sólido va a girar alrededor de esa recta. ¿Cuál será el volumen de esa? Perdón, no tenemos un sólido, tenemos la región plana alrededor de L y giramos esa región plana. Formamos un sólido de revolución y su volumen será 2πr multiplicado por A. Noten que 2πr es la longitud de una circunferencia que se forma girando el centroide C alrededor de L. Ejemplo. Vamos a hallar el volumen del sólido formado cuando giramos la región acotada por esta ecuación, x menos 4 cuadrado más y cuadrado igual 4, alrededor del eje Y. Si usted se da cuenta que esto es una ecuación de una circunferencia, expresándola así, x menos 4 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual 2 al cuadrado, es una circunferencia que tiene su centro en 4,0 y que tiene un radio igual a 2. No confundan este radio con este radio. Este radio es el radio de la circunferencia. La tenemos aquí dibujada con su centro en 4,0, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y en el eje Y 0. Y tiene un radio de 2, entonces 4, 3, 2, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pues aquí queda dibujada la circunferencia y aquí está el eje Y. Y por supuesto la distancia del eje Y a la circunferencia es 4, que es la distancia R de la línea, que en este caso mi línea L, ¿verdad? Es el eje Y, a el centro de mi región R.
Entonces, ¿cuál sería el volumen formado? Bueno, el volumen va a ser, vamos aquí abajo, 2pi multiplicado por r, que es 4, por el área de esta región. ¿Quién es el área de una circunferencia? Pi por el radio de la circunferencia, que es 2 al cuadrado. Entonces ese volumen será sencillamente 2 por 2, 4, por 4, 16, por 2, 32. El volumen va a ser 32 por pi al cuadrado. Y de veras que yo no sé dibujar. Esto va a formar un toroide de revolución que yo lo voy a intentar, no lo garantizo, ¿verdad? Lo voy a intentar dibujar aquí. Si este es mi eje Y y este es mi centro, mi centro, se supone que circularmente hace esto con respecto al eje Y. Pero ¿qué pasa? Que alrededor de este centro hay una circunferencia, otra, 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 ¿verdad? Y esas circunferencias forman esto aquí, ¿verdad? Que es una, bueno, no me salió recto. Vamos a intentarlo de nuevo. Aquí tenemos el eje Y. Aquí tenemos el centro. Se supone que ese centro hace esto, así. No, se supone que lo debe hacer más para acá, ¿verdad? Ahí fue que tuvo el error. Más o menos así. Entonces se supone que aquí hay una circunferencia, otra, 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 ¿verdad? La circunferencia va girando alrededor del eje Y. Todavía podemos poner esto que se parezca un chin más a esta distancia, ¿verdad que sí? Como así. Se parezca un poquito más. Entonces, aquí las circunferencias van girando alrededor del eje Y y se va formando esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Que es una especie de dona. Yo espero que lo vean más o menos. Pues con esto terminamos esta sección.